Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer un repaso. Vamos allá del rango, desviación estándar, desviación media, varianza, coeficiente de variación. Empezamos. Dice, calcular el rango de las edades de 5 trabajadores de una empresa. Me dice edades. O sea, son de 30, 37, 39, 45 y 50 años. Yo pregunto, ¿esa pregunta es de datos agrupados o de datos no agrupados? Datos agrupados. Están agrupados. ¿Cómo yo sé que están agrupados? ¿O cómo reconozco yo que están agrupados? Porque me dan las listas. Porque me da el Acuérdense, rango. a ver, estamos hablando del primer ejemplo. Acordémonos de algo. Cuando hablamos de datos agrupados, se me tiene que venir a mi mente, pues, intervalos. Yo pregunto, ¿aquí hay intervalos? No. Al no haber intervalos, sabemos que para el rango, para hallar el rango va a ser igual, pues, va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Ese falla del rango. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces, el dato mayor significa el dato máximo. Yo por Excel puedo hallar el dato máximo, o también a simple vista, como son pocos, yo puedo hallar el dato máximo. ¿Quién es el dato máximo? 50. ¿Sí o no? ¿Y cuál es el dato mínimo? 30. 30. A simple vista, porque son pocos. Pero si fueran más, ¿cómo yo podría hallar? Sencillamente hay una opción. Más, max. Más, max, sombrero, cierro y enter. Y me va a salir el mismo resultado. Más, como ese es el dato mínimo, es 1000. Sombrero me va a dar el mismo resultado. Ya está. Entonces, ¿cómo se llama el rango? Restando. 50 menos 30, 20. Entonces, sencillamente va a ser 50 menos 30. Que vendría a ser 20. Entonces, ya hay el rango. No hay ningún problema. ¿Y qué pasa cuando son? A ver, aquí, ¿qué datos son? Los números de trabajadores. Sí, pero yo pregunto, ¿son agrupados o no agrupados? Agrupados. ¿Cómo? Agrupados. Agrupados. ¿Cómo me di cuenta que son datos agrupados? Porque hay intervalos. Porque tienen intervalos, exactamente. Para hallar el rango, cuando hay intervalos, sencillamente va a ser rango, va a ser igual al límite superior último. Menos el primer límite inferior. Límite superior último menos el primer límite inferior. Yo pregunto, ¿quién es el límite superior último? Primero, sabemos que estos son los límites inferiores y estos son los límites superiores. Me piden El 299. el 299. ¿Qué sigue? Menos. Menos 270. Menos el primer límite inferior. Menos 90. Ah, 90. Menos 90, porque 90 viene a ser el primer límite inferior. Hay que tener mucho cuidado. Y ya está, ese es mi rango.
¿Alguna pregunta con el rango? No, Miss. Ok. Pasamos. Dice, hallar la desviación media, vamos a calcular desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación vamos a calcular. ¿De acuerdo? Todo eso aquí. Observo que yo puedo hallar la desviación media cuando son datos no agrupados en forma directa. ¿Cuál es la fórmula para hallar en forma directa? Más promedio. Más promedio. Mira, vamos a poner desviación. Ah, no, perdón, pensé que era el primerito. Desviación media. Estamos en el primer ejemplo. Desviación media por Excel. ¿Cuál era su fórmula? A ver, ¿quién me dice? Desviación media, despron. Despron. Ahí vamos a ponerlo el signo más. Pues. Más despron. Ahí está. Enter. 2.8. Como son datos no agrupados, la varianza también la puedo hallar por Excel directo. Más. Ahí sería más desved. Vamos a hallar la varianza. A ver, varianza. ¿Cómo sería para la varianza? Desvex, algo así. ¿Segura? Varianza es var. A ver, Sí, mis var.p. Pues es var.p. Qué raro que no aparece. Ya viene una comilla. Más var.p. Ahí está. Selecciono y esa es mi varianza. Ahora vamos a hallar, pues, la desviación estándar. Su símbolo es la letra S. Desviación Más estándar. Ahí sí viene lo que tú me decías. Sí, perdón, no había visto. Desver P. Desviación estándar. Y ahí está la desviación. Vamos a ponerle con 2 decimales. Y también puedo hallar el coeficiente de variación. Claro, todo puedo hallarlo de un solo problema. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. Pero no he hallado la media aritmética. ¿Y cómo se halla la media aritmética? Más promedio. Claro, más promedio. Datos y enter. Sale 6. Y ahora sí puedo hallar el coeficiente de variación. Más es la desviación estándar. No, es la desviación estándar entre la media aritmética. Pero Pues ¿se acuerda que el coeficiente, como es una desviación, es en forma relativa, va en porcentaje? Por lo tanto, va entre paréntesis y lo tengo que multiplicar por 100. ¿Ya?
y lo tengo que multiplicar por 100. Y ahora sí, vamos a colocarlo en porcentaje. Ese viene a ser el porcentaje. Pero vamos a dejarlo solamente en ¿cuántos decimales? Ahí no lo dejamos. A ver. 2 decimales. Ya está. Y ya terminé todo sin necesidad de hacer hecho nada de las fórmulas. Pero, como tengo que hacerlo, a veces no tengo el Excel, entonces, ¿qué voy a hacer de forma manual? Sabemos que para hallar el promedio de forma manual es sumar todas las cantidades y dividirla entre cuántos hay. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Pues sería entre 5 acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar primero la desviación media. Dice que para hallar la desviación media es XY menos la media aritmética. Entonces, XY vienen a ser los datos. ¿Qué dato empieza? Con el dato 2. Entonces sería así. Dos menos la media aritmética. Pero como la media aritmética se encuentra afuera, ¿qué voy a hacer? F4. Lo voy a congelar. Lo congelé. Pero observo que está en barras. ¿Qué significa que está en barras? Quiere decir que es valor absoluto. Y si es valor absoluto, hay una forma de hacer más AF. Este es valor absoluto. ¿De quién? Del número. Cierro paréntesis, enter. Ok. Pero no me piden la resta, nada más. Ya lo puse en valor absoluto, ya está en valor, me piden la sumatoria. Entonces vamos a sumar. Sumé. Ahora, esta suma, para llegar a la desviación media, tengo que, la sumatoria, dividirla entre el total de datos. Entre el total de datos. ¿Y cuántos datos hay? Hay una fórmula para saber cuántos datos hay. Es más contar hay 5 datos. A ver. Entonces, ahora sí tengo todos mis datos para hallar la desviación media. Sí. ¿Tengo la sumatoria? Sí la tengo. ¿Tengo el total de datos? Sí lo tengo. Sencillamente divido. ¿Qué voy a dividir? La suma entre el total de datos. Entre 5. Ajá. Y eso me debe dar igual a lo que yo hallé, miren. Y sí me da. Ahora, me están pidiendo, allá la varianza, me están pidiendo XY menos la media aritmética. Ya la tengo. Pero me la piden al cuadrado. Me la piden al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver. XY menos la media aritmética al cuadrado. A ver, un ratito. Ya está. O la puedo hallar. Vamos a editar. Les voy a enseñar a editar aquí en Excel, ¿ya? Miren, nos vamos a insertar a ecuación
y tengo que escribir esto, o sea, está al cuadrado. Entonces, miren, me voy acá. Primero escribo exponente. Acá está el exponente. Vamos a ponerlo acá, por favor. Es un exponente. Pero me dicen la resta, ¿no? Primero es la resta. XY, paréntesis, XY menos la media aritmética. Y miren cómo hallo la media aritmética. Sencillamente voy acá donde dice acento y busco esta acá, con la barrita en la parte superior. Y sencillamente escribo X. Y aquí está media aritmética. Cierro paréntesis y le elevo al cuadrado. Ya está. Ya está. Ya está. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, como ya tenemos la resta y hemos restado, ahora ¿qué tengo que hacer? Esta resta tengo que llevarlo a la potencia 2. Entonces, como me hablan de potencia, hablamos de potencia también. Potencia del número, aquí está el número, pero ¿a qué potencia la voy a elevar? ¿A qué número está elevado? ¿Al cuadrado? Al cuadrado, y el cuadrado es 2. Perfecto. Acá me dice que es coma, hay que tener mucho cuidado. Ahora me dice acá que es coma, solamente coma. Ya no es punto y coma. Y ahora sí sale 16. Hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Pero me dice que debe estar dividido entre n. Entonces ya tengo la sumatoria. No, no es sumado. Miren, no es sumado. Fallar la desviación media. Esta es la varianza, ¿no es cierto? Ya hemos hallado la desviación media. Esta es la varianza. Entonces me piden, ¿qué me piden? La sumatoria. Vamos a sumar. Y es 54. Ya está. Entonces, esa sumatoria la tengo que dividir entre n. Vamos a dividirla. La 24 sumatoria, entre 5. 54 entre el total. 3, 5. Claro. Miren, y me da el mismo resultado, miren. Observen. Dio el mismo resultado. Sigamos. Vamos a hallar ahora S. ¿Qué significa S? S significa, ¿qué significa, chicos? Desviación estándar Desviación o estándar. típica. Entonces, a mí me pueden decir allá la desviación estándar o me pueden decir allá la desviación típica. Entonces, sencillamente, ¿qué tengo que hacer? Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo se escribe la raíz cuadrada? R o A. Raíz cuadrada. Acá está raíz cuadrada. Del número, ¿quién es el número? Aquí está el número. Cierro y enter. Miren, si yo lo redondeo a 2 cifras, va a salir la misma. ¿Se dieron cuenta? Sí, mismo. Ahora, para hallar el coeficiente de variación, es la misma fórmula. Yo no puedo cambiar de fórmula. ¿Cómo se halla el coeficiente de variación? Más 3.29 entre, abro paréntesis, media aritmética por 100. Ah, pero aquí hay algo que tú te has confundido. Ese paréntesis va desde el inicio. Ahora sí. Entre n, entre la media aritmética. Cierro paréntesis, multiplico por 100. Vamos a dejarlo en 2 decimales
y se escribe en porcentaje. ¿Se dieron cuenta que más fácil y más simple es trabajarlo por Excel mismo? Y me da el mismo resultado, ¿sí o no? Profesora, disculpe, ¿cuál era la fórmula del CB? CB significa coeficiente de variación. Aquí Gracias, está, ma'am. mira. Aquí está la fórmula. Coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque es en forma porcentual. ¿Me comprendieron? ¿El paréntesis va antes de desviación estándar o después? Discúlpeme. Acá, Ujú. acá va, miren. Va más, que se está habilitando, abro paréntesis. Ya me sí, ya entendí. Gracias. Ok. Muy bien, sigamos. Dice, calcular la desviación media de la siguiente tabla que presenta la variable X al lanzar un dado al aire 50 veces. Tenemos que hallar desviación estándar, tenemos que hallar desviación media, tenemos que hallar varianza, tenemos que hallar coeficiente de variación. Acuérdense que X es, este de aquí con una rayita de arriba significa media aritmética. DM significa desviación media. S al cuadrado significa varianza. S significa desviación estándar o típica. SB, SV significa coeficiente de variación y siempre va en porcentaje. Entonces vamos a hallarlos. Cuando yo observo que ya hay tabla, esta es una tabla ponderada. Entonces, XY viene a ser los datos, los números, ¿de dónde? Los números del dado. ¿De acuerdo? Son los números del dado. Entonces, lo primero que tengo que hallar es el total de datos. Vamos a hallar N. ¿Cómo se halla N, chicos? Más suma, selecciono datos y entro. Es la sumatoria, la autosuma. 50, ya está. ¿Por qué? Tiene que salir igual que dice aire 50 veces. Acá está 50 veces. Ahora, para yo hallar la desviación media, pero para datos no agrupados, para yo hallar la media aritmética, que es la X con una rayita, tengo que tener el producto. O sea, es XY por FI, su sumatoria de ese producto, y dividirlo entre el total de datos. Entonces, primero tengo que multiplicar. Entonces, para yo multiplicar va a ser 1 por 8. Ya está. Acuérdense que para allá la media aritmética es la sumatoria del producto de XY por FI. Entonces tengo que sumar, autosuma. 157. Entonces para yo hallar la media aritmética voy a hacer Promedio sumatoria 157 entre N. ¿Y cuánto vale N? entre 50. Ahí está. Sale 3.14. Entonces, pero para yo hallar la desviación media, tengo que haber hallado XY menos la media aritmética. Entonces vamos allá. Miss, una consulta. Dime. Disculpe. El de acá es para datos agrupados. Esta es una tabla ponderada. O sea, no son datos agrupados porque no tiene límites, pero es una tabla ponderada. ¿Por qué ponderada? Porque se repiten varias veces los datos. Por ejemplo, el número 1 salió 8 veces, el número 2 salió 13 veces, y voy a estar digitando todo eso, es demasiado. Es una tabla ponderada por eso. Ah, ya, Miss. En el ejemplo anterior era datos agrupados, pero es Datos diferente no la fórmula, ¿verdad? agrupados. O datos no agrupados. Claro. Ah, ok, ok. Sigamos.
A ver, yo pregunto ahora. Tengo que restar XY menos la media aritmética. Entonces, ¿cuánto es XY? Es 1. ¿Y cuánto es la media aritmética? Ya la tengo. 3.14. Ojo. ¿Qué le falta? Falta congelar la ¿Y media por qué lo aritmética, tengo que congelar? porque está fuera del cuadro. Porque está fuera del cuadro. Muy bien. ¿A quién congelo? ¿A 26 o a B34? Al B34. B34. Perfecto. Congelado. ¿Por qué? Porque quiero que siempre sea el mismo dato. No va a variar. Muy bien. Pero a mí me piden la resta. No. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el valor absoluto. ¿Cómo hay el valor absoluto? Fácil. ¿Cómo se hay el valor absoluto? A, B, C. Bueno, eso es lo que entendí. A, Con B, mayúsculas. S. A, No B. T. Del número. Enter. Acuérdense que el valor absoluto de un número siempre tiene que ser positivo. Si es negativo, va a ser positivo. Si es positivo, va a ser positivo. ¿Pero qué me piden? Misma consulta. Dígame. Cuando es valor absoluto, solamente selecciono la... Un dato. Solamente, por ejemplo, 2.14, creo, solamente selecciones, no hay necesidad que sume después la X y menos la media, ¿no? No. Ah, ya mismo. Ahora, para yo hallar la desviación media, tengo que dividir entre n. Pero ¿qué me piden? La sumatoria. Entonces me falta sumar ese dato. Porque ese es mi valor que yo necesito. Entonces yo sumo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillamente voy a dividir la sumatoria entre el total de datos. ¿Cuántos datos son, chicos? 6. A ver, Mis son 50. Claro, son 50 datos. Y ahí está, mira, aquí está, 50 datos. Y ya tengo mi desviación media. Pero vamos a hallar ahora la varianza. ¿Y cómo hallaría yo la varianza? Acá está la fórmula. XY menos la media aritmética, ya lo tengo. Pero aquí tengo que multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, a este dato, ¿qué le falta? F1 por el valor absoluto. Enter. Muy bien. Ya está el producto. Disculpe, lo que está en la fórmula es donde dice la FJ, hay una J, creo, ¿eso no tiene que ver nada? Lo que pasa que como estamos utilizando datos, FI vendría a ser, esta fórmula es para cuando hay intervalos, pero como acá no hay intervalos, el XY viene a ser el dato, o sea, el valor del dato. ¿Me entendieron? Sí, mis. Ya. Hay algo que hemos hecho por las puras. Por acá me piden al cuadrado. No me piden Hay esto. que elevar mis al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado. O sea, no es por las puras de este dato. Vamos a pasarlo para acá. Primero tengo que elevarlo al cuadrado. El XY menos, acá está, menos la media aritmética, lo tengo que elevar al cuadrado.
y después recién tengo que multiplicarlo por FI. Entonces, ¿cómo lo elevo al cuadrado? Más potencia, ¿qué dice? Del número. ¿Quién es el número? El XY menos 2.14. la media aritmética. ¿Qué potencia va a ser? El Pero 2, el número 2. Ah, ojo, depende de su computadora. Si su computadora dice punto y coma, en el mío dice coma, le coloco 2. Y ya está. Ya está. Ahora sí. Luego, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo, miren, ya resté, ya lo elevé al cuadrado, me está pidiendo multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, sencillamente, la frecuencia absoluta voy a multiplicarla por la potencia. Bajo. Y ahora sí, recién hallo su sumatoria. Ahí está la sumatoria. Ahí está la sumatoria, lo que yo voy a hallar. Entonces, para hallar la varianza, solamente tengo que aplicar sumatoria de la frecuencia absoluta por el cuadrado, aquí está tu sumatoria, ¿entre quién? Entre n, que es de 50. claro. Y ya tengo. Ahora, para hallar la varianza, ¿ese cuadrado qué significaba? Potencia. ¿Cómo? S al cuadrado, ¿qué significaba? Más bar punto P. Es la varianza, mis. Es la varianza. Es la varianza. A ver, chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, mis. Sí, mis. Hay un pequeñísimo error que he cometido yo. He copiado la fórmula mal. Ahora sí. Esta es, a ver, S al cuadrado vendría a ser, S al cuadrado vendría a ser X u Y menos la varianza, menos la media aritmética elevado al cuadrado. Creo que ya lo tenemos, ¿no es cierto? Su sumatoria. Este paso no va. No va. Me piden solamente XY menos la media aritmética, todo al cuadrado. ¿Para cuándo? Para cuando es una tabla ponderada. Para cuando es una tabla ponderada. Mil disculpas, fue mi error. ¿Sí? Para cuando es una tabla ponderada. Entonces, lo que me están pidiendo para hallar sería, acá nada más, terminaría sumatoria, autosuma. Vamos a ponerle un color. Ya está. Entre n, nada más.
O sea, no es la raíz, porque acuérdense que la varianza, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, no coloco la raíz, solamente divido. Sería 18 la sumatoria entre el total de datos, que vendría a ser 50. Y ahora sí, voy a hallar, ahora sí recién hallo en lo que es desviación estándar, hallo la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Por si acaso, en otras computadoras o unas laptops, depende del Office que estén usando. ¿De acuerdo? En el Office, el Office 10, 16, el Office 20 que ha salido, ya no es raíz, es R4. R4 que viene a ser raíz cuadrada. ¿De acuerdo? En el Office 16 sí es raíz nada más, solamente raíz. Y para hallar el coeficiente de variación, sencillamente lo que voy a hacer es dividir. ¿Cómo se divide? ¿Qué divido? Divido la desviación estándar, pero paréntesis primero. Vamos a poner una vez el paréntesis. Paréntesis. Desviación estándar entre Media aritmética. Media aritmética Por 100. Por 100. Bajémosles a 2 decimales y le vamos a colocar el porcentaje. Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahora sí nos pasamos a lo que son datos agrupados. Vamos a hallar tanto la desviación media, lo que es la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a hallar todo. Entonces, para yo hallar la desviación media en datos agrupados, acá está, desviación media, necesito tener la marca de clase. Por eso le coloco XJ. XY viene a ser el dato. XJ viene a ser la marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Miss, ¿cómo se lee la LI que me he olvidado? Me acabo de olvidar. LI es límite el superior. límite. Ajá, límite superior más límite inferior entre 2. Obvio. Es el punto medio que está entre los dos intervalos, entre el límite inferior y el límite superior. Es el punto medio. Por eso se divide entre 2. Yo pregunto, ¿la marca de clase es igual para todos o es diferente? Igual para todos. No confundamos marca de clase con amplitud. Ah, no, son diferentes. Miss, Es disculpe. diferente. Son diferentes, ¿por qué? Porque son puntos medios. Este es entre 0 y 10, es 5. Entre 10 y 20, vamos a ver, es 15. ¿Sí? ¿Ves? Es 15, 25, 35, 45. Son diferentes las marcas de clase. ¿Ya? Entonces, me piden que tengo que tener la media aritmética. Acuérdense que para yo tener la media aritmética, ¿cómo se halla la media aritmética? ¿Cuál es su fórmula? A ver, ¿quién me dice? La fórmula de la media aritmética. ¿Quién me dice cuál es la fórmula de la media aritmética? Acá la voy a poner, ¿ya? Aquí. La fórmula de la media aritmética es igual al producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, la sumatoria de ellos, de ese producto, la sumatoria del producto dividida entre total de datos.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? La marca de clase por la frecuencia absoluta. Ya tengo la marca de clase, entonces sencillamente, marca de clase por la frecuencia absoluta. Nada más. ¿Pero a mí me piden la multiplicación de cada uno? No, me piden la sumatoria. Entonces, la autosuma acá está. Y ya tengo su dato. Luego, ¿qué más? Dividir. Entonces, mi media aritmética va a ser igual a la sumatoria dividida entre el total de datos. Y ya tengo mi media. Dígame. Miss, esta fórmula de la media aritmética es para datos Agrupados ¿verdad? o ponderados. O la tabla ponderada. También la podemos usar acá, que es lo mismo que yo he hecho acá también. Acá. Miren, acá está, XY por FI. También se utiliza para la tabla ponderada. ¿De acuerdo? Se utiliza para la tabla ponderada y se utiliza también para datos agrupados. ¿Alguna consulta más? Sigamos. Ahora me dice que tengo, ya llevé mi media aritmética, tengo que fallar la desviación media. ¿Qué tengo que hacer? Restar. ¿Qué voy a restar? Voy a restar la marca de clase menos la media aritmética. Entonces, vamos a restar. ¿Cuál es la marca de clase, chicos? ¿Quién sería? Sería XY menos la media aritmética. Ahí está. Pero esa media aritmética, como está fuera del cuadro, la voy a congelar para que siempre sea el mismo dato. Ya está. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me dice que tiene que estar en valor absoluto, miren. Valor absoluto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer el valor absoluto? Aquí está, valor absoluto. Entonces, vamos a hacerlo en valor absoluto. ¿Cómo se halla el valor absoluto? Más ABS. ABS. A del número. ¿Quién es el número? Este es el número que yo quiero convertirlo en valor absoluto. Pero, ¿qué más? Me dice que debo multiplicarlo. Debo multiplicarlo, ¿por cuánto? Por la frecuencia absoluta. Acá está mi frecuencia absoluta. Entonces la voy a multiplicar. Entonces sencillamente escribo el signo más, 8 por el valor absoluto. Y ya está. ¿Pero qué más me piden? ¿Me piden acaso el producto de cada uno? No, me piden la sumatoria. Entonces vamos a sumar. Y ahí está su sumatoria. Entonces ahora sí, ya puedo hallar la desviación media, ¿sí? Ya tengo todos los datos. ¿Cómo se halla la desviación media? Es la sumatoria del producto, de la frecuencia absoluta por el valor absoluto. ¿Dónde está? Aquí está. Entre n, ¿cuánto es n, chicos? 160. 160. Muy bien. Y ya está mi desviación media. Ahí está mi desviación media. Ahora, para yo hallar la varianza
la varianza. ¿Cómo hallo la varianza? Hallar la varianza de datos agrupados sencillamente es, miren, elevar al cuadrado XY, que es la marca de clase, menos la media aritmética, ya lo he hecho, ¿sí o no? Marca de clase menos media aritmética, pero la debo elevar al cuadrado. Entonces, como ya tengo su resta, entonces le elevo al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Con potencia. ¿La potencia de quién? De esta resta. Coma 2. Ya está. Pero a mí me piden en caso de eso, no, pues sí voy por la potencia. Luego, ¿qué va a hacer? Esta potencia va a multiplicar a la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a multiplicar, pues. Frecuencia absoluta por potencia. Aquí ya está. Luego, ¿qué me piden? Ahora sí me piden su sumatoria de ese producto. Entonces, tengo que sumar. Sumo. Y ya tengo su resultado. Esta es la sumatoria. O sea, este es mi numerador. ¿Y qué me falta hallar? El denominador. Pero ya tengo n. Aquí está. Entonces, ¿cómo aplico? A ver, dígame. ¿Cuánto vendría a ser mi numerador? Sería Más var.p. No. Acuérdense que solamente puedo yo usar las fórmulas de Excel para datos no agrupados. Para datos agrupados yo no puedo utilizar la fórmula. Por eso en la J12, 12J. ahí está, J12 entre el total de datos. 60. Entonces ya está. Ahora, me falta hallar la desviación estándar. Acuérdense que la desviación estándar es la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza. Y esta es la desviación estándar. Ahora, ¿cómo hallo el coeficiente de variación? Más, abro paréntesis, y coloco. De la La división desviación estándar entre la media de la media aritmética por por 100. 100. Correcto. Costo porcentaje. Obvio, el coeficiente sí tiene que ir en porcentaje, porque es una frecuencia relativa. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos practicado todo lo que va a venir en su examen. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Acuérdense que estas fórmulas las vamos a utilizar cuando son datos con intervalos o datos agrupados, ¿de acuerdo? Estos son, acá está el coeficiente de variación. Todo está aquí, vamos a ponerlo acá. Están todas nuestras fórmulas para datos agrupados. Para datos no agrupados, aquí está. Para datos no agrupados, ¿de acuerdo? No agrupados. Igualmente acá. Miren, acá está. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Y esto vamos a utilizar para los ponderados. Miss, una consulta. ¿Va a subir este video al aula virtual? Sí, hoy día mismo. Ya, Miss, muchas gracias. Ok. Entonces Miss, conmigo será ¿podría hasta la ver siguiente. las fórmulas para los datos agrupados? Para los datos, digo, Ponderados. Ajá. Miren, el S al cuadrado nada más, acuérdense que es lo mismo pero sin raíz cuadrada. Solamente lo de adentro.
Vamos a hacerlo. Estos son para los ponderados, ¿ya? Insertar ecuación. Vamos a arrastrar la ecuación. Miren, aquí está la ecuación. Muy bien. Entonces dice que es S al cuadrado, ¿no? Vamos a poner S al cuadrado va a ser igual. Hay una fracción. Fracción. Perfecto. Sumatoria. Sumatoria. Ya está. Sumatoria de n hasta i más 1. I igual a 1. De valor absoluto. Valor absoluto de, abro paréntesis, x, y. Ahí está. X, y. X, y. Menos la media aritmética. No, antes 2, 4. Menos la media aritmética es 1. Ya está. Menos la media aritmética. Cierro. Todo esto tiene que estar al cuadrado. Un ratito, chicos. Al cuadrado. Ya está. Sino que no puedes ponerlo después. Ya. La media x, y. X, y. Menos la media aritmética. Menos la media aritmética. Cierro paréntesis, al cuadrado, todo entre n. Ahí está, chicos. Vamos a agrandarla. Ahí está. Esta es la fórmula para hallar la varianza. Desviación media, varianza. Esta viene a ser lo que es la desviación estándar o típica. Y el coeficiente de variación es el mismo, no cambia. Siempre va a ser el mismo. La misma fórmula. Vamos a ponerla. Ahí está. Estas son todas las fórmulas. Estos son para datos no agrupados. Estas son para tablas ponderadas. Y este es para datos agrupados. ¿Alguna consulta, alguna pregunta más? Chicos. Muy bien. No, Miss. Si no hay más que decir, chicos, conmigo me despido. Gracias por el tiempo que han estado, que han participado. De todo corazón les deseo que sigan adelante y nunca confundan una meta con un sueño. Una meta se llega a cumplir por más obstáculos que haya en la vida y un sueño a la primera obstáculo se deja todo. ¿Sí? Suerte en su carrera y para adelante. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Y a estudiar. Muchas gracias, Miss. Cuídese Espero usted que nos toque lo. igualmente. Chao, chicos, chao.